Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes hoy en esta tarde. Hoy, buena tarde a todos. Hoy quiero compartir una enseñanza más. Y esta enseñanza más se llama, es referente en este sentido a los testigos de Jehová. ¿Sí? Es referente a los testigos de Jehová esta enseñanza que yo les voy a compartir hoy en esta tarde. ¿Por qué referente a los testigos de Jehová? Porque se habla de por qué hay omisiones en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué hay omisiones? ¿Sí? Así se llama la enseñanza que les voy a compartir hoy en esta tarde. ¿Por qué les hace falta omisiones, en las Sagradas Escrituras? Y vamos a ver por qué esas omisiones y de qué, ¿sí? O sea, de qué son derivadas o a qué se debe esas omisiones. En principio de cuentas debemos de estar claros nosotros como católicos que hay ciertas, hay 16, 17 diferencias en cuanto a la doctrina de los testigos de Jehová a lo que es la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, en un contexto general, vamos a ver que esas omisiones se van a dar en base a la doctrina, ¿sí? A la doctrina de ellos, ¿sí? Hay 17, 18 más o menos diferencias en cuanto a la doctrina de la Iglesia Católica. Esas omisiones que hacen falta, aclaro, es porque ellos niegan algunas situaciones, situaciones escatológicas, por ejemplo, el purgatorio, el cielo, el infierno. Por eso existen esas omisiones. Pero vamos a dar respuesta como tiene que ser con las Sagradas Escrituras. Lógicamente yo tengo que usar una Biblia católica, porque no porque yo sea católico y por hacer quedar mal a los testigos de Jehová, no. Simplemente porque yo no puedo, eh, eh, ¿cómo puedo yo saber a qué se refiere si hay omisiones en capítulos? Entonces, eso es absurdo, yo no puedo argumentar, yo no puedo sustentar en base en base a la Biblia de los testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo, la que ellos usan, ¿sí? Por eso yo me tomé la libertad de hacer este video. ¿Por qué? Porque hay fuentes fehacientes para decir que faltan versículos en, en las Sagradas Escrituras de de los testigos de Jehová. ¿Sí? Y esas esas omisiones se dan en los 5 libros del Nuevo Testamento, o sea, en los 5 libros históricos, ¿sí? Porque el Nuevo Testamento está integrado de esta manera: 5 libros históricos, que son los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles, son libros históricos, las 7 cartas católicas y las 13 cartas paulinas. Aparte está el libro de Hebreos, pero así en ese orden o de esa manera están clasificados los libros del Nuevo Testamento. Esas omisiones se dan en los 5 libros históricos, ¿sí? Y vamos a dar lectura aquí. Yo no voy a ondear tanto en la situación del versículo como omisión, pero sí nada más para que sepamos por qué están esas omisiones presentes en ellos, ¿sí? Mateo 17, 21, y vamos a ver a qué se refería aquí. Nos tenemos que ir al contexto muchas veces para poder entender a qué se refería tal o cual situación que se nos presente en el texto. 17, 20, vamos a dar lectura aquí. Jesús les dijo: ¿por qué porque ustedes tienen poca fe? En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se pueden expulsar con la oración y ayuno, ¿sí?
Aquí me detengo tantito, me voy a detener en cada una para dar una breve explicación de acuerdo a lo que es la doctrina de los testigos de Jehová. Este versículo les hace falta a ellos, pero a lo que se refiere con demonios en ese contexto general, tienen que omitirlo, ¿sí? Tienen que omitirlo forzosamente al no creer ellos en el infierno, ¿sí? Sabemos que el demonio, aquí como nos lo presenta Jesús, lógicamente se refiere al demonio. ¿Por qué? Porque solamente con oración y ayuno podemos vencer. Aquí dice, esta clase de demonios, ¿sí? Claro está. Por eso, vuelvo a repetir, el demonio o los demonios es en relación a el infierno. ¿Sí? La segunda es 18:11 de Mateo. 18:11 y dice así, voy a leer desde el 10, cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se lo digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Vuelvo a repetir el versículo 18. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. El Hijo del Hombre, aquí, en una de la doctrina de los testigos de Jehová o de las características o negaciones en contra de la Iglesia Católica, para ellos Jesús no es Dios. ¿Sí? Hace 80 años, según en su revista de Atalaya o Despertar, ellos adoraban a nuestro Señor Jesucristo. Hace 80 años eso era verídico, real, que se daba en ellos. Ahora, pues no. Para ellos es el arcángel Gabriel. ¿Sí? Entonces, al decir esto, lo que dice el versículo, que el Hijo del Hombre ha venido lo que estaba perdido, ha venido a salvar lo que estaba perdido. Aquí es, lógicamente es una omisión por no creer ellos actualmente en Jesús, que es Dios. 23:14 de Mateo. ¿Sí? Son 3 versículos según el estudio que se hizo en cuanto a omisiones en la Biblia. 23:14 de Mateo y dice así: hay ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas, ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano. Aquí me voy a detener tantito, ¿sí? El 23:14 lo tenemos que remitir al 8, ¿por qué? Porque ellos también dicen que no llames al sacerdote padre. Nosotros como católicos lo llamamos así, pero en un sentido espiritual. Aquí, en el caso de los testigos de Jehová, como son muy literales, ¿sí? Como son muy literales, por ello ellos, en el versículo 14, que está conectado con el 8 y hacia atrás, lógicamente que ellos no pueden aceptar este cuestionamiento de lo que dice 23:14. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nos remite, Jesús aquí se remite versículos atrás, que a nadie llamen Padre en la tierra, ¿sí? Pero es en el sentido espiritual que nosotros podemos hacerlo. Ahí está el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Entonces, es en el sentido espiritual, nada de que no le pueda uno decir así. Marcos 7:16, Marcos 7:16, y vamos a ver, o sea, a qué se refiere ahí en Marcos 7:16. Vamos a ir al 15 para poder ubicar. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles, escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacer impura lo que hace puro. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. ¿Sí? Palabra de Dios. Aquí el 16, ¿por qué? Tiene conexión con el 15, ¿sí? El que tenga oídos, que escuche, ¿sí? Pero es relación con el 15. Siempre debemos de leer el contexto. El contexto es hacia arriba, digamos, o siguiente, para poder entender bien el contexto y saber a qué se refiere. Aquí vemos que claramente, remitiéndonos un poco al Antiguo Testamento, de acuerdo a Levíticos 17:11, que para ellos, para el pueblo judío, se creía que la sangre estaba, el alma estaba en la sangre. Por eso no podían ellos cargar con sus pecados, ¿sí? Por eso el testigo de Jehová, ¿sí?
ellos no aceptan la transfusión de la sangre relacionado este comentario a los alimentos impuros. No pueden ellos comer nada con sangre, ¿sí? Entonces Jesús dice aquí, nada de lo que sale, nada de lo que entra por la boca es impuro, más bien lo que sale de la boca es lo que mancha el corazón. Entonces, aquí, en este sentido, de 7:16 de Marcos, no procede tampoco, es una omisión que en teoría para ellos está bien, sí, sí está bien para ellos. ¿Por qué? Porque no se puede distorsionar según su doctrina. Entonces, pero no es correcto. Aquí están las Sagradas Escrituras, que es garantía de inerrancia, que dice que no hay error en las Sagradas Escrituras, y en la situación de ellos, claro que sí. No hay argumento sustentable. 9:44, ¿sí? Y dice así, lo vamos a leer desde el 43, 9:44 y 9:46, en su Biblia de ellos hay omisión, pero vamos a ver por qué fueron omitidos. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la ajena, al fuego. Sí, ese es el 43, quise retomar el 43 para saber por qué esas omisiones. Que no se apaga, y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, ¿sí? Entonces aquí se habla del infierno. Como ellos en su doctrina niegan el infierno, ellos tienen que omitir forzosamente. Y aquí dice, y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo. Palabra de Dios. ¿Sí? Aquí está el 9:44 y 9:46 hablando de San Marcos, que nos presenta aquí la doctrina del infierno. ¿Sí? Nosotros como católicos creemos que existe el infierno. Para ellos no existe, no lo reconocen, no lo aceptan. Entonces tienen que omitir, porque ellos trabajan en base a sus libros del Despertar y Atalaya, es como ellos modifican su Biblia. ¿Sí? Hay omisiones, aquí está 9:44, 9:46. Nos vamos a ir al 11:26 de Marcos, 11:26. Y dice así, nos vamos a ir al 25, del 24, perdón. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también también a ustedes sus faltas. Palabra de Dios. Al no creer en nuestro Señor Jesucristo, ellos desbaratan la Santísima Trinidad en ese sentido literal. No pueden aceptar este comentario, por eso también va para atrás. 15:28 de Marcos, ¿sí? 15:28, y vamos a ver por qué. 15:28 también, ¿a qué se refiere? Marcos 15:28. Vamos a leerlo desde el 27. Crucificaron, desde el 26. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena que decía el rey de los judíos. Crucificaron con él también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban insultaban y decían, moviendo la cabeza, tú que destruyes el templo, lo levantas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Tienen que omitir esto porque para ellos Jesús no murió en una cruz, murió en un madero y con los brazos cruzados con un mecate. Por eso tienen que quitar, omitir ese versículo, porque en teoría para ellos Jesús no fue crucificado. ¿Sí? Mateo 27:37 también nos presenta cómo fue la crucifixión, que decía un letrero en hebreo y arameo, el rey de los judíos. Entonces, lógicamente, hablando de ellos en este texto, tienen que omitirlo forzosamente porque no pueden dejar su doctrina así. Lucas 17:36.
Lucas 17:36. Aquí dice, entonces preguntaron a Jesús, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él le respondió, donde esté el cuerpo, ahí se juntarán los buitres. ¿Sí? Eh, Aquí simplemente al saber de Jesús, tiene que echarlo abajo porque sabemos que, vuelvo a repetir, ellos no creen en Jesús, como el Hijo del Hombre no creen en Jesús. Entonces, desde ahí, pues ya estamos mal en esa situación. 23:17 de San Lucas dice así: 23:17, 23:14. A ver, Lucas 23:17, 23:17. Dice, y tampoco Herodes fue, a ver, desde el 15, y tampoco Herodes, pues me lo devolvió. Es evidente que este hombre no ha hecho nada para que merezca la muerte. Así que después de castigarlo, lo dejarán en libertad. ¿Sí? Aquí ya eso, en otro sentido, Lucas, porque aquí los evangelios sinópticos, que es Marcos, Lucas y Mateo, nos presentan esta parte de la crucifixión. Aquí también en ese sentido hace una alusión, una referencia a lo que iba a ser la muerte en cruz. ¿Sí? Juan, el capítulo Juan, vámonos a San Juan. En San Juan hay dos situaciones. Capítulo 1, versículo 1, quiero yo, no esa es una omisión, pero es quitarle divinidad a nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:1, y dice así, Juan 1:1. El principio era el verbo, o sea Jesús. La palabra y el verbo estaban ante Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Aquí donde dice, y el verbo era Dios, en la Biblia de los Testigos de Jehová tiene Dios con minúscula. ¿Sí? Dios con minúscula en las Sagradas Escrituras significa ídolo. También Dios o dioses significa ídolo, pero también es quitarle divinidad, deidad a nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos o sea, no es correcto eso, o sea, lo tienen que poner con D minúscula porque no reconocen a Jesús como el Salvador. 5:4, vamos a leer la lectura así. Porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Sí? Palabra de Dios. Aquí, al decirnos que un ángel del Señor, es hacer mención de Jesús. Por eso tienen que omitirlo. ¿Sí? Y en Hechos de los Apóstoles 8:37, ya aquí con Hechos de los Apóstoles 8:37, vamos a saber qué fue lo que pasó. ¿Sí? 8:37, y dice así, Felipe respondió, pues ser bautizado si crees por tu corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una prueba contundente de acuerdo a su doctrina, que tiene que ser omitido, de peso. Este versículo también es de peso, por lo que dice aquí. Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con tu corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Más a su favor de ellos, que tenían que omitirlo a fuerzas. ¿Sí? 15:34 de Hechos. Pero Silas prefirió quedarse. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía, enseñando y anunciando con muchos
otros la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí, sinceramente, este versículo se los voy a quedar a deber, porque aquí yo no encuentro la relación de acuerdo a la doctrina de los testigos de Jehová. Esa situación la voy a investigar. ¿Por qué hay omisión en 15:34 de Hechos de los Apóstoles? Porque de acuerdo aquí a lo que yo estoy leyendo, no encuentro yo, y soy sincero, no encuentro yo una respuesta para ustedes el poder argumentar o por qué esa omisión fue quitada de su Biblia. 28-29, Hechos 28, y dice así, lo voy a leer desde el 27. El corazón de este pueblo se ha endurecido, se han tapado los oídos y cerrado los ojos, tienen miedo de ver con sus ojos y de oír con sus oídos, pues entonces comprenderían y se convertirían y yo los sanaría. Por eso sepan que esta salvación de Dios ya ha sido proclamada a los paganos. Ellos la escucharán. ¿Sí? Entonces, ya está, vuelvo a repetir, por eso sepan que está la salvación de Dios. Ahí en el caso de ellos, como hay 4 resurrecciones para ellos, lógicamente que este argumento lo tienen que echar ellos abajo también, ¿sí? Porque para ellos, en primer lugar, ellos van a reinar aquí. No, para ellos el cielo o el reino de los cielos no es en el cielo, pues sí, en la patria celestial que nosotros creemos y si no sabemos es en el cielo, la patria celestial. La Jerusalén celestial es allá en el cielo, no aquí. Ellos tienen esa mala idea de que va a ser aquí. Y no, eso es un error. Hay muchos pasajes bíblicos tocante al tema del cielo o del reino de los cielos, ¿sí? Por eso este argumento de ellos tampoco, lógicamente, procede, pero en base a su doctrina, a su enseñanza de ellos, sí tiene que ser así. Quise yo compartir esta enseñanza de las omisiones en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque es importante, porque muchas veces hay ignorancia entre nosotros y cualquier gente llega y nos presenta un Cristo, ¿sí? Un Cristo que está dividido espiritualmente, sí, espiritualmente Jesús está dividido. Por eso es que nosotros no podemos tomar cualquier Biblia, no podemos tomar ni debemos tomar cualquier Biblia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, sí, pero está distorsionada. Y hay que saber las doctrinas que se nos presentan, como los testigos de Jehová, los evangélicos, los mormones, la luz del mundo, por mencionar algunos. Cada uno trae un credo diferente, ¿sí? Un credo es en el que se profesa en ellos y es lo que ellos nos presentan a nosotros para hacernos creer que vienen de Cristo. Ninguna doctrina fuera de la Iglesia Católica viene de Cristo, ¿sí? Ninguna doctrina fuera de la Iglesia Católica viene de Cristo. Por eso nosotros tenemos que estar al alba y pues no podemos leer cualquier Biblia si no estamos formados para poder diferenciar de una Biblia católica a una Biblia de los Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo con la que ellos trabajan. Espero que esta enseñanza haya sido de tu interés, que te sigas formando, que te sigas instruyendo y que el Señor nos bendiga hoy en esta tarde a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.